vamos a esta sesión de no encuentro dónde está el problema de la query. Sobre todo, daros muchísimas las gracias por asistir a esta sesión y sobre todo también a la organización de Core Conference, por darme la oportunidad de poder entregar esta sesión. Mi nombre es José Manuel Jurado, soy ingeniero de escalación trabajando en Microsoft. Tenéis aquí todos mis datos de contacto. Y sobre mí, pues básicamente trabajo dando soporte en la parte de plataforma como servicio actualmente, en diferentes modelos de base de datos, tanto de SQL Database como Managed Instance. Llevo trabajando en Microsoft alrededor de 8 años y bueno, he soportado anteriormente o he trabajado pues con SQL Server Core, con Analysis Services y también con máquinas virtuales ejecutándose en Azure SQL Server. Actualmente trabajo con un grupo muy variado de clientes, desde pequeñas compañías, startups, developers, DBAs, database management, CEO, un montón de diferentes tipos donde aprendemos mucho en soporte y es la razón de esta sesión. Soy speaker en varios eventos, tanto internos como externos, y trabajé anteriormente pues, como DBA, developer, IT manager por más de 25 años y también soy MCT. Conmigo está virtualmente, como he comentado, Juan Moreno, es también un ingeniero de escalación en la parte de Microsoft. Ahí tenéis todos días de contacto. Él está principalmente trabajando con la parte de SQL Server Core, que básicamente es entornos on-premise. Y también ha sido speaker y es speaker en muchos eventos y también, pues, tanto con un perfil muy similar al mío, con la parte de pues, developer, DBA, etcétera. Pero vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué esta sesión? Esta sesión se basa en una experiencia que hemos tenido trabajando con un cliente. Lo principal es que nuestro cliente nos llamó, nos dijo, tengo un problema de rendimiento, no sé lo que está pasando, pero yo no he cambiado el código hace ya mucho tiempo. Ha sido una situación inesperada, no sabíamos qué está pasando, no sabemos qué ocurre y ha empezado no a fallar, a ir más lento. El negocio está seriamente impactado, tenemos más de 1000 usuarios sin poder trabajar o al menos trabajando muy lentamente. Hemos ido añadiendo datos de los últimos 8 meses sin ningún problema, con lo cual ahora mismo sabemos que tenemos más datos que teníamos anteriormente y que si hacemos la prueba, hemos puesto la base de datos en un entorno on-premise, se ejecuta al menos un 20% más rápido y no sabemos por qué. Creemos que el problema es entorno SQL Database. ¿Vale? Entonces, básicamente la situación fue esa. Tenemos un problema, no sabemos cómo funciona, no sabemos qué está pasando y qué necesito hacer, qué es lo que necesito tanto como developer como DBA, qué es lo que necesito saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, voy a dejar de compartir ahora la PPT, me voy a ir a la demo y os voy a comentar qué es lo que hicimos para encontrar cuál fue el problema, tanto en código como en base de datos, acerca de esta incidencia. Vale, pues vamos a arrancar la aplicación. Es una aplicación típica de C#, como veis, pues muchos módulos, muchas cosas haciendo. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que ocurrió. Ahora mismo, si os fijáis, está procesándose. Como veis, el tiempo de ejecución o cada línea que veis ejecución número 1, número 2, número 3, es una ejecución del proceso. No sabemos lo que está ocurriendo, pero en teoría la sensación es que está tardando mucho más de lo que teníamos anteriormente. Si os fijáis, el tiempo es aproximadamente 1-2 segundos de ejecución por cada vez que llamamos a este proceso. Lo voy a mover un poquito por aquí y vamos a ir un poco viendo qué es lo que ocurre. Nuestro cliente nos enseñó parte de su código. Lo que estamos viendo aquí es el código que está dándonos el problema. Si os fijáis, este cliente, una de las
cosas que nos gustó mucho y que empezamos a sugerir es que está usando lo que llamamos el proceso de, de diagnóstico, ¿vale? Veis que está usando la parte de stopwatch. Es muy importante cuando estás trabajando cuando intentas detectar un problema, tanto en la función como en SQL, usar stopwatch. Al menos, sobre todo para poder identificar si el problema está en la parte de código o en la parte del acceso a base de datos. Ahora vamos a ver también otros temas de cómo podemos ver mucha más información en la parte de código, por ejemplo, cómo fue la conexión, los bytes que hemos recibido. Pero básicamente es importante nos vamos a basar en el stopwatch para hacer esto. Vemos que nuestro cliente sigue unas mejores prácticas trabajando en SQL Database, que es la política de reintentos, el retry logic. Es lo que es una recomendación que siempre hacemos a nuestros clientes cuando se conectan con SQL Database, ya que si hay algún problema, lo que va a hacer es reintentar la conexión múltiples veces hasta poder conectarse. ¿Qué es otra de las ventajas? Pues que aparte de hacer toda esta, digamos, toda la parte de poder hacerle el tipo de conexión, etcétera, pues también controlamos el error. Si vemos que nos dan un motivo de error, un motivo de, por ejemplo, por ejemplo, ahora mismo un login filet, un acceso de tipo firewall o que la base de datos está no disponible. Al final todo esto lo que está haciendo es intentar la conexión, intentar que la conexión se establezca. Una política de reintentos ahora mismo Entity Framework ya incorpora casi todo este código en la parte de cuando haces una conexión, pero es importante siempre que nuestro código, bien sea nuevo código, bien sea Entity Framework, bien sea cualquier otro código, es importante aplicar la política de reintentos. Sigamos con el código. Lo que veis es básicamente lo que está haciendo es ejecutar, como veis, ejecutar una query. Él le está poniendo un parámetro de búsqueda. Lo que está haciendo es añadirle ahora mismo el parámetro y lo que está haciendo es ejecutando pues aproximadamente, según veo aquí, aproximadamente unos 1000 veces. Va a intentar ejecutar este proceso intentando tener los rendimientos. ¿Vale? Ahora mismo no tenemos ninguna información, como hemos visto anteriormente. Si os fijáis, no tenemos nada. Entonces, lo que primero que indicamos es vamos a ver qué tiempo tarda tu aplicación, ¿vale? Necesitamos saberlo. Podemos hacerlo de varias maneras. Una, digamos que en la que mejor vi es usar la parte del profiler del código para ver cuánto tiempo está tardando en las diferentes partes del código. Así que lo que voy a hacer es irme a la parte de ejecución de las herramientas que tengo digamos, para debuguear o depurar el código. Voy a irme a Profiler, voy a decirle que ejecute el Performance Profiler. Voy a seleccionar el Performance Wizard porque básicamente es un ejemplo, tampoco voy a extenderme mucho más sobre el uso de CPU, etcétera, pero lo que quiero es daros un poco unos tips acerca de cómo empezamos a descubrir qué es lo que estaba realmente pasando. ¿Vale? Voy a seleccionar instrumentación porque lo que quiero es sacar por cada parte de mi código qué tiempo está llevando cada ejecución. Voy a darle Next. Selecciono mi aplicación y vamos a darle a ejecutar. Ahora mismo lo que está haciendo el profiler de .NET va a ejecutar la aplicación y lo que va a tener es que por cada función que yo estoy llamando, lo que va a hacer es guardarme un tiempo de uso. ¿Veis? El resultado es el mismo en términos de ejecución. Vamos a dejarlo que ejecute por unas 10 veces. ¿Vale? Vamos a decir que lo pare. Y voy a tener un informe. Este informe dice que tengo dos problemas. Primero, es que del 100% de ejecución que yo llamo a este código, ¿vale? El 78% está haciendo una operación que se llama sleep y luego también está llevando un 15% de mi código que lo está llevando al intentar ejecutar un comando, una sintaxis de SQL ejecutando un scalar.
¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el por qué está tardando. Del sleep es un ejemplo, no es que es realmente la solución del problema, pero lo que quiero es daros a entender que a veces el factor código y el factor acceso a base de datos son dos factores que pueden reportar el problema. Por ejemplo, puede ser que mi query vaya muy rápida cuando pido los datos a SQL y que mi código al hacer una operación con esa información que he recibido tarde mucho tiempo, o bien sea al revés, que mi código esté muy optimizado, cuando pido los datos al SQL tarde mucho tiempo, y por eso lo que aquí distingo ahora mismo es que parece ser que mi código está tardando mucho más que la ejecución de la query. Así que voy a ir al código de nuevo y voy a revisarlo y veo que aquí en este ejemplo es que, si os fijáis, es la parte del sleep, ¿vale? Eso es un ejemplo. Ya os comentaba que básicamente es solamente a nivel de demostración. Aquí podríamos, por ejemplo, poner pues el código que he recibido una serie de, yo qué sé, de 1000 filas. Estoy haciendo una operación y a lo mejor para manejar esas 1000 filas tardo más tiempo que el tiempo que tardo en recuperar los datos desde el SQL database. Aquí, así que lo primero que veo es que tengo aquí un sleep, lo voy a comentar y lo voy a volver a ejecutar el profiler, ¿vale? Me voy de nuevo al debug, voy a hacer de nuevo los mismos pasos. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a esperar esos, digamos, 10 ejecuciones para obtener una demo, una información sobre qué es lo que más está pasando. Vamos a ejecutar el profiler. Vemos que ahora tarda mucho menos, lógicamente, porque hemos quitado el sleep, ¿vale? Sabemos que ahora mismo es un poquito más rápido. Vamos a pararlo y vamos a ver qué es lo que está pasando de nuevo. Veo que voy a pararlo, está parado, y ahora mismo, si os fijáis, del 100% de mi ejecución ya desaparece el sleep, con lo cual nos está diciendo que, oye, que algo ha pasado porque ahora mismo el 89% de mi tiempo de esta función se lo está llevando el execute scalar. O sea, ahora mismo sí que realmente de lo que tarda mi ejecución, el 89% es un comando SQL, y que también pues establecer la conexión ha sido el 9% de establecer la conexión. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos un objetivo, ya tenemos algo que nos está diciendo que, oye, aquí pasa algo con el SQL, ¿vale? Entonces voy a ir de nuevo al código y quería comentaros una de las cosas que sugerimos a nuestro cliente en cómo podemos, gracias al apartado de las conexiones, del objeto conexión, que se llama Retrieve Statistics, podemos obtener muchísima información sobre qué está pasando por debajo cuando pues, el número de conexiones, cuántos tiempos tarda en ejecutarse, el tiempo de conexión, etcétera. Si veis, tengo aquí una variable que llamo metric, que ahora mismo está a valor falso, por eso no aparecen estos datos, ¿vale? Yo lo voy a habilitar y veréis que ahora voy a tener muchísima más información sobre el tiempo que está llevando el hacer la petición en SQL Database, el obtener los datos y traerme los datos. Incluso voy a ver qué comando estoy ejecutando. Así que voy al apartado de donde lanzo el programa, voy a cambiarle aquí al valor true. Y si os fijáis, vamos a cambiar, ahora no voy a ejecutar el profiler porque básicamente lo que quiero mostraros es qué impacto tiene ahora mismo digamos, el habilitar estos mensajes. Y si os fijáis, voy a pararlo un minuto. Y si os fijáis, la información que ahora mismo obtengo es muy, yo diría que vital, es importante, pero sé ahora mismo que, por ejemplo, el ID de conexión. El ID de conexión es muy importante. ¿Por qué? Porque el ID de conexión, si tienes que crear un caso de soporte con nosotros, ese ID de conexión es muy importante porque dentro de nuestra telemetría interna podemos identificar qué ha pasado con esa conexión. Por eso, un valor importante que yo suelo pedir, o que al menos para ver qué ha pasado, es el ID de conexión, ¿vale?
Otros valores que tenemos también importantes es, por ejemplo, los bytes que he recibido, los bytes que he enviado, los comandos, los registros, el select que he enviado, las filas que he recibido. Y aquí, por ejemplo, importante es el tiempo de ejecución y el tiempo de network. Ahora mismo, si os fijáis, básicamente el tiempo de network ha sido pedir los datos, ¿vale? Recibir los datos y el tiempo de ejecución ha sido más o menos es siempre lo mismo, un poquito más, porque realmente el execution time al final es una suma de todas las diferentes operaciones que llevamos. Tenemos que entrar al SQL Database, ejecutar la query, que me dé los datos, recibir los datos, etcétera. Lo que me está diciendo aquí es que cada vez que yo ejecuto este comando, este select count from performance var char en var char con estos valores, lo que me está diciendo es que está tardando aproximadamente unos, digamos, 300 milisegundos. Básicamente no hay un problema de networking. Básicamente lo que está es un puro ejecución de una query. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo sé que algo pasa en que yo pido los datos y algo me está tardando en traerse los datos, ¿vale? O sea, esto es, la verdad que es, como os comentaba, es muy importante, ya que con esta información ya sabemos exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, lo primero, ya hemos encontrado que algo está pasando con la query, que no es parte de mi código, y ahora lo que vamos a hacer es también un poco mirar qué ocurre con el portal. Vamos a entrar al portal, vamos a identificar cuál es la query que está ejecutando y vamos a intentar ver cuál es el problema. Lo más importante, como os comentaba, fijaros, lo que comentaba al principio es el Retrieve Statistics. Tenemos aproximadamente, no lo sé exactamente, pero unos 30 diferentes valores que puedes obtener y que puedes añadir en tu código, ¿vale? Para identificar todas estas cosas. Podemos identificar, pues, cuál es la cadena de conexión, cuál es, como hemos comentado, los bytes recibidos. Y esto lo que va a hacer es por cada operación. Si os fijáis, estoy siguiendo también unas buenas prácticas de que cuando ejecuto este select, lo que básicamente estoy haciendo es reemplazar el valor del parámetro. No estoy enviando el comando constantemente. Eso también ayuda mucho cuando envías un comando SQL. Al final la aplicación tiene que enviar todo este comando, toda esta sintaxis, tiene que enviarla al SQL. Si solamente envía, por ejemplo, el valor del parámetro y ya tiene compilado, y ya tiene compilado la query en la parte del servidor, eso también va a ahorrarnos unos ciertos cantidad de bytes bastante importantes, porque depende un poco también de las queries. También depende, pues, por ejemplo, si yo estoy haciendo 1000 operaciones y envío todo este chorro de texto, por ejemplo, 200, 300 bytes, pues al final también esos bytes cuentan a la hora de enviar todos esos caracteres al SQL, ¿vale? Entonces estoy siguiendo las mejores prácticas, estoy añadiendo esta información, pero aún así está tardando tiempo. Vale, pues vamos a dejar que se ejecute y vamos a ir ahora. Vemos que algo pasa con esa query, no sabemos cuál es, pero vamos a intentar revisarla, ¿vale? Vamos a ir al portal. Y lo que primero que vamos a hacer es básicamente irnos a la base de datos que tenemos habilitada, que este es nuestro ejemplo. Y lo que estamos empezando a ver es que, por ejemplo, si es verdad que tenemos un alto uso de CPU, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo es que algo está pasando porque algo nos está llevando mucho tiempo en ejecutarse. Ahora mismo tenemos DTUs. Ahora mismo tenemos dos modelos en SQL Database, tenemos DTUs y tenemos vcores. DTUs al final es la capacidad de procesamiento que tenemos, ¿vale? Lo que nos está diciendo DTU significa que uno de los tres valores de CPU, Data I/O
y log.io está llevándose mucho tiempo, ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál es el problema. Voy a acceder y vemos que, por ejemplo, aquí, si os fijáis, está el DTU. Como veis, tenemos un montón de información. Voy a hacer aquí un clic sobre añadir sobre la métrica. Y, por ejemplo, pues tenemos muchas métricas, pero una de ellas es, oye, yo quiero saber cuánto es mi porcentaje de CPU, cuál es mi porcentaje de data.io y cuál es mi porcentaje, por ejemplo, de uso de log.io. ¿Vale? Ahora mismo tengo toda esta información. Si os fijáis, la CPU está muy parecida con los DTUs, por eso os comentaba que al final un DTU, si trabajáis con base de datos de tipo DTU, no es más que el valor máximo de uno de estos tres componentes, ¿vale? Una cosa también importante es que ahora mismo yo estoy manejando el DTU como máximo, pero estoy usando aquí los valores medios. Si os fijáis, cuando manejáis esta estadística, lo que está mostrando es el valor agregado de un minuto. No es lo mismo el valor máximo de un minuto que el valor medio de un minuto, ¿vale? Con lo cual, estos dos valores tienen que ser los mismos, o al menos el valor de agregación. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo al valor máximo, ¿vale? También hacer valor máximo para tener los mismos valores. El valor máximo es el valor máximo de uso de CPU, el uso de esos tres contadores durante ese minuto. A veces, pues es completamente normal que a veces pues haya alguna query que tarde un poquito más que otra, así que yo también aconsejo a veces usar la media más que el máximo, pero depende un poco de lo que vayamos a hacer. Incluso cuando hay personas que cogen y dicen, bueno, pues voy a coger las últimas 4 horas y el valor de agregación que voy a hacer son los 5 minutos. Si os fijáis, si yo aplico ahora, he cogido las últimas 4 horas y he cogido el valor de agregación de 5 minutos. Si os fijáis y marco el uso medio, si os fijáis, sí que es verdad que más o menos tengo la misma tendencia, pero no es lo mismo. Es decir, la media aquí me dice que no tengo nada, o por ejemplo que tengo aquí 25, pero aquí tengo 27. Por eso siempre es importante que cuando nos enfoquemos a un nivel de problema, como he comentado, vayamos con los mismos valores de agregación, ¿vale? Otro concepto importante que solemos pedir para ver si hay otro problema aún añadido, por ejemplo, mucha concurrencia o muchas conexiones, mucha concurrencia, por ejemplo, es seleccionar otros dos valores que tenemos que se llaman los worker percentage. Los worker percentage básicamente lo que nos está diciendo es por cada modelo de base de datos que tenemos, por ejemplo, pues un core, 2 cores, 5 cores, 20 cores, 120, depende, al final tienes un número de threads. Es decir, número de threads significa el número de procesos concurrentes que pueden trabajar al mismo tiempo. Como SQL Server, no solamente para tu query, sino como en total, ¿vale? Es importante que lo pongamos también en las métricas, ¿vale? Porque lo que está diciendo es que si yo, por ejemplo, ahora mismo en esta base de datos que es chiquitita, veo que tengo el 100% de workers trabajando, significa que todos los workers disponibles, todos los procesos o todos los recursos disponibles a nivel de workers, de CPUs, de threads, al final están sobresaturados. Eso significa que muy posiblemente tengas o muchos procesos trabajando en forma concurrente y que tengas que ver qué está pasando, porque pueden ser que tengas pues múltiples bloqueos, múltiples peticiones, esas peticiones tarden un poquito más o tarden un poquito menos y el otro está esperando. Es decir, es importante. Yo también suelo añadir estos 4 valores que son muy importantes para poder controlar lo que está pasando, ¿vale? Y como os comentaba, también vamos a coger el número de conexiones. Yo lo que suelo hacer es, como la métrica, esta métrica es un valor, conexiones o bien sesiones percentage o conexiones, el número de conexiones, como todos estos valores que estáis viendo son porcentajes, yo lo que suelo hacer es cogerme un nuevo gráfico y lo que hago es
cogerme y como es un número entero, ¿vale? Lo que hago es sacarlo en una gráfica aparte. Ahora mismo lo que veo es que, por ejemplo, hemos empezado a tener pues, de 2, 3 conexiones como mucho, ¿vale? Y lo que está haciendo es que, por ejemplo, una conexión me está haciendo que incrementen o dos conexiones o dos o una o dos conexiones me están incrementando el CPU. No es que tenga muchas conexiones, básicamente es que algo está pasando a ese proceso o hay un solo proceso, una sola conexión que se está llevando pues aproximadamente como veis, el 100% de mi CPU, ¿vale? Si ahora volvemos a la última, a los últimos, última hora y lo agregamos de forma automática para que calcule él lo que está pasando, si os fijáis, vuelvo a tener esa CPU al 100% y sabemos que algo pasa, ¿vale? Como os comentaba, podéis tener una monitorización para los DBAs, por ejemplo, si yo hago un clic aquí a Pin to Dashboard, lo que él va a hacer es automáticamente ponerme este gráfico en la parte inicial del dashboard del portal. Importante porque así yo puedo tener para mis bases de datos o para mis servidores, puedo tener esta gráfica constantemente viéndolo sin tener que irme por base de datos para poder revisarlo, ¿vale? Y por ejemplo, otras cosas importantes son las reglas, que lo vemos, pero la idea principal de las reglas lo que nos va a hacer es, si hacemos un clic aquí sobre las reglas, lo que me lleva es a poder crear una regla para que, por ejemplo, si mi CPU, por ejemplo, vamos a intentar ver una condición. Por ejemplo, si tengo que la CPU del porcentaje de mi CPU está la media o el valor máximo, el valor mínimo está por encima, yo qué sé, de un 90%, lo que voy a hacer con esta regla de valor de CPU, lo que voy a hacer es que añadir una serie de operaciones, o mandarme un correo, eh, llamar a un proceso pues, a una Azure función o a llamar a un runbook, a hacer cualquier cosa, a un webhook, ¿vale? Para que, por ejemplo, pues oye, sube los recursos, mándame un correo que yo me entere qué está pasando, etcétera. Es importante porque al final lo que nos da es también un cierto control sobre lo que podría estar pasando en nuestro entorno, ¿vale? Bueno, ya sabemos que la CPU está súper alta. Lo que vamos a hacer es investigar el por qué, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, sabéis que tenemos un apartado que se llama Intelligent Performance con varios apartados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el apartado de tuneado automático. ¿Qué significa el tuneado automático? Es una opción que tenemos en SQL Database que lo que hace es estudiar basado en la carga de trabajo que tenéis ahora mismo. Él se pasa pues aproximadamente un día, 2 días estudiando lo que tiene y empieza a generar, usando un concepto llamado Machine Learning, lo que hace, empieza a calcular qué es lo que necesita esta base de datos. Necesita, pues, por ejemplo, crear un índice, borrar un índice, porque a veces puede ser que tenga sobrecarga y ese índice no lo estamos usando. Al final, si tú creas muchos índices, al final podrías tener un problema a nivel de almacenamiento, porque al final cada registro que tienes que insertar tiene que ser actualizado en los diferentes árboles de índices que tenemos. O bien, por ejemplo, forzar un plan. Si SQL ve que tienes dos queries que ejecutan la misma query con dos planes de ejecución diferentes y uno va más rápido que otro, lo que puedo hacer es decir, oye, pues me voy con este y lo que hago es que siempre será este plan de ejecución. Es importante que lo sepáis, porque al final también esto te ayuda mucho a que directamente quitarte, digamos, eh, problemas a la hora de las recomendaciones de rendimiento. Esto para los DBAs, hay clientes que lo que hacen es ponerlo todo por defecto y dejar al motor, perdón, a esta opción que decida crear índices, borrar índices y que fuerce los planes de forma automática.
Luego hay DBAs que ellos quieren obtener las recomendaciones y aplicar los cambios cuando ellos lo vean oportuno o revisar cuáles son las recomendaciones. Tenemos diferentes opciones que dependiendo un poco de, digamos, del DBA, del developer, si tienes menos recursos, no tienes del DBA, etcétera, pues cada uno, digamos, hace de su capa un sallo y cada uno pues decide qué es la mejor forma de verlo, ¿vale? Luego tenemos otra opción que se llama Query Performance Insight. Perdón, quería iros al tema primero antes de irnos al Query Performance Insight, irme a la parte de Performance Recommendation. Como veis, ahora mismo tengo una serie de recomendaciones. Si os fijáis, tengo que me dice SQL este sistema me dice que elimine 3 registros, 3 índices, más que registros, 3 índices. Estos 3 índices significa que tiene un impacto en el almacenamiento y que no son necesarios porque no se están usando. Entonces yo puedo decirle, oye, hazlo o intenta o pues ya lo aplicaré cuando lo vea lo mejor posible, ¿vale? Incluso puedo decirle que lo quiero aplicar o que quiero ver el script del comando de SQL que voy a generar, ¿vale? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el tipo de esquema? La tabla que voy a trabajar, la tabla o incluso el impacto que voy a tener de rendimiento de ahorro de espacio. Por ejemplo, aquí me dice que aproximadamente pues voy a tener unos 868 megas. Es una tabla muy simple, pero vamos que también dependiendo un poco de otras tablas, pues tendrás más o menos espacio en tiempos de impacto, ¿vale? Luego, vamos al Query Performance Insight. Si os fijáis, aquí tenemos muchísima información básicamente de lo que está pasando por debajo, ¿vale? Él me está diciendo que, oye, él ha detectado que en la última hora, gracias al apartado de customización, lo que él está viendo es que, oye, algo está pasando, que en las últimas 24 horas hay una query que veis aquí, que es la 632, que se está llevando casi todo el uso de CPU, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay algo, vamos a darle aquí, por ejemplo, a refrescar para que vaya sacando más tiempo, pero ya veis que va también esto creciendo. Es decir, lo que me está diciendo es que, oye, esta query se está llevando ese máximo. Entonces, lo que voy a hacer es, si os fijáis, tengo aquí diferentes colores. Básicamente lo que voy a hacer es hacer un clic sobre la query y me va a decir, oye, mira, esta query se está llevando mucho tiempo, está tardando aproximadamente, en total para la query, pues lleva trabajando aproximadamente unos 12 minutos, se está llevando mucha CPU, ¿vale? Y lo más importante es que para nosotros es que nos da, oye, mira, esta es la query que está llegando, que está llevando tanto tiempo, ¿vale? Puedo irme a recomendaciones, puedo irme a la configuración de settings, como hemos comentado, bien por la agregación, bien por los valores máximos, etcétera. Al final, lo que nos está dando es un juego de poder, digamos, oye, fíjate, me está llevando a veces el valor máximo, me da la media, me da el valor máximo de 700 milisegundos, hay algo que no cuadra, es mucho tiempo y me dice el número de veces que he ejecutado. Es decir, al final, todo esto te da que hay algo que no está bien en la query, ¿vale? Además, si veis, es una query muy simple, pero ahora vamos a estudiarlo un poquito más. Vamos a estudiar. Ahora mismo, si os fijáis, hemos identificado dos cosas. Uno, el mayor problema es la ejecución de la query y hemos detectado la query. Podemos usar, en vez de usar el portal, podemos usar otro tipo de, otro tipo de herramientas para poder identificarlo. Por supuesto, tenemos también los Application Insight, pero a nivel de base de datos a mí me gustaría hablar, yo creo que de dos entornos importantes. Uno es la labor de diagnósticos, eh, sobre todo para los DBAs. Hay una cosa que podemos hacer que se llaman Diagnostic Settings, que nos permite, por ejemplo, enviar
toda esta información, tanto las recomendaciones de tuning, tanto los runtime statistics por cada query, qué tiempo ha llevado, la información de los tiempos de espera, información de los errores, de los tiempos de los wait time, es decir, los tiempos de espera a nivel de base de datos, a nivel de query store, si he tenido algún timeout, si he tenido algún bloqueo, si he tenido algún deadlock, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que toda esta información se va a enviar a un Analytics Workspace, que ahora vamos a ver, que lo que nos va a dar también va a ser métricas de qué ha pasado anteriormente, ¿vale? Ahora mismo lo que voy a hacer es acceder a este Workspace. Voy a irme a lo que llamamos el Workspace Summary. Él me dice, oye, mira, tienes dos bases de datos, yo tengo monitorizadas dos bases de datos, una de SQL y otra es en Managed Instance. Yo voy a irme a la base de datos a esta base de datos y me va a empezar a dar información. Oye, mira, parece ser que ha subido mucho los tiempos de espera, ¿vale? Lo que me está diciendo es que el valor de CPU ahora mismo está aproximadamente en su 50%. Si doy un clic sobre la base de datos, incluso me va a decir las queries. Aquí no te da el código de la query, el texto de la query, porque nuestra telemetría interna, por motivos de seguridad, nosotros no podemos tener ese código. ¿Vale? Ahora vemos cómo podemos sacar ese código del comando SQL. Pero lo que nos está diciendo aquí es que todas estas hash queries, todos estos códigos de query llevan estos tiempos de ejecución. Además, es una cosa muy interesante que incluso podemos ver los tiempos de espera. Source Schedule Yield es un típico mensaje de error. No, perdón, no mensaje de error. Es un típico tipo de espera que nos está diciendo que, oye, la CPU está alta, ¿vale? Tenemos muchos más. Tenemos Async IO Completion. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, es que la comunicación entre el cliente y el SQL Server está tardando estos tiempos de 0,7 segundos de tiempo de espera, que el write, estoy escribiendo o haciendo algo, es el write log. También me dice información sobre posibles errores que he tenido, ¿vale? Me dice las opciones automáticas que voy teniendo. Luego también me da información sobre las medias de las métricas de la base de datos, el tiempo de consumo, los DTUs, los CPU, etcétera, lo mismo que hemos visto en el portal. Y luego pues ya nos va dando, digamos, toda serie de información a nivel de sesiones, Worker, Data.io o un montón de cosas que la verdad que se está actualizando de forma eh, tanto histórica como ahora mismo. Eh, si esto no nos cuadra, yo quiero estudiarlo más, yo quiero tener mucha más información. Lo que podemos hacer es irnos al apartado de logs y como veis, todo esto al final, lo que hay detrás es una telemetría. Es una telemetría que lo que vamos a usar son una serie de comandos se les llama custom, o sea, se llama custo, que lo que nos va a hacer es darnos, basado en la telemetría, nos da una serie de información que yo puedo perfectamente ejecutarlo y poder hacer mis propias consultas. Toda esta información que habéis visto está almacenado en la Azure Diagnostics, ¿vale? Por ejemplo, si tampoco quiero entrar mucho más en detalle, pero si por ejemplo pongo aquí esta tabla que vamos a limitar, la que nos diga, pues esto es como más o menos como un select top 10 de la parte de la tabla de Azure Diagnostics. Si os fijáis, lo más importante es que tenemos línea a línea esta información. Es decir, a partir de aquí, bien usando la sintaxis de tipo custo, lo que nos va a dar es información sobre los tiempos de espera, que ahora mismo, por ejemplo, el delta son 7 segundos. Por ejemplo, me está dando mucha más información sobre si tengo algún timeout, si tengo más información que básicamente, bueno, hemos puesto solamente 10 filas, pero podemos ponerle 1000 filas.
y lo que nos va a dar, si os fijáis, pues información de recomendaciones, de los Query Web Statistics. Al final también tú puedes hacerte tu propio reporte, ¿vale? Hay que aprender un poquito de lo que es Custo, ¿vale? Pero básicamente es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero decirle que, oye, mira, quiero que me filtres, por ejemplo, categoría, a la parte de Query, Store, Weight, Statistics, si no lo he escrito mal, y le voy a decir que me muestre, por ejemplo, las primeras 1000 filas. Yo lo ejecuto y como veis, pues me trae las 1000 filas filtrados. Y solamente ahora mismo estoy viendo los comandos, digamos, los tiempos de espera. Puedo hacer ejemplos, por ejemplo, sumarizados de una media del tipo de CPU y le puedo decir incluso que me lo dé por la parte de la característica, la categoría por código, ¿vale? Entonces aquí lo que me sumarice, me he equivocado, es que me he equivocado en la parte CPU. CPU time, debe ser CPU time. ¿Vale? Aquí podemos ponerle también, pues nos dice que por tiempo eso ha sido valor de espera mínimo o la espera de la media. Es decir, nos da mucha información que podemos trabajar nosotros para identificar cómo va mi servidor, ¿vale? Entonces, bueno, volvamos a donde estábamos antes. Ya sabemos qué es la query y cuál fue, digamos, la solución, cuál fue el problema que encontramos. Vale, pues lo que vimos, si os fijáis, este tiempo de espera, él está ejecutando esta query, sabemos que es la query, no sabíamos qué estaba pasando, entonces lo que hicimos es, oye, vamos a irnos al SQL Database, vamos a ver su estructura, la estructura de la base de datos, de la tabla. Vamos a poner aquí que se pueda ver mejor. Vale. Vamos a irnos a la tabla. La tabla que tenemos en relación es la de performance varchar en varchar. Vale. Quería también comentaros otras cosas que también si queréis haceros vuestro propio sistema de monitorización, que cada uno puede hacerlo sin ningún problema, también hay vistas dinámicas, por ejemplo, esta vista dinámica, ¿vale? Que nos da también, por ejemplo, bueno, no en la master, ¿vale? Pero también yo también puedo saber cómo está mi CPU, por ejemplo, ¿vale? Es decir, esto lo que me está diciendo es que cada 15 segundos, cómo va mi base de datos. Ahora mismo, lo que si os fijáis, lo mismo que hemos visto en el portal es lo mismo que vemos aquí, ¿vale? Ah, se me olvidaba una cosa. Como hemos comentado, ¿cómo puedo obtener, sin usar el portal, cómo puedo obtener la query que está tardando mucho? Bueno, aparte de las vistas dinámicas que todos podemos conocer o que los DBAs, hay una cosa importante que es donde se basa, se basa todo, que es el Query Store, ¿vale? El Query Store, lo que digamos que lo que almacena son los tiempos de ejecución de todas las queries, incluyendo sus tiempos, ¿vale? Con lo cual nos ayuda muchísimo. Bien, por ejemplo, si no sé, como os comentado anteriormente, no sabemos el código y sabemos qué está pasando, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, dar botón derecho sobre esta query. Veo que los tiempos de espera que estoy teniendo es que, oye, estoy usando mucha CPU. En total, la CPU es el que más tiempo se está llevando. Si os fijáis, ya nos está informando, oye, los tiempos de CPU, los tiempos máximos, las desviaciones, el número de ejecuciones. Yo lo que puedo hacer es básicamente irme a esta query, irme a hacer un clic sobre el botoncito que me aparece aquí. Y si os fijáis, me dice, oye, que hay una query, que es la código 632, que si te fijas se está ejecutando muchas veces con un único plan,
de ejecución. Ya entraremos, cuando haga más tiempo podemos hablar de qué significan los planes de ejecución, pero básicamente lo que nos está diciendo es que, oye, esta query, al ejecutarlo, que ese es el texto, que ya os fijáis que ya podemos obtener el texto de esta misma manera sin tener que usar el portal, pues estoy haciendo esto, me sale aquí un warning, que es donde encontramos dónde estaba el problema. Si te fijas, él me está diciendo, y estoy leyendo cada vez que ejecuto esta query, lo que estoy haciendo es un scan. Eso lo que está diciendo es que está leyéndose digamos, toda la tabla. Y cada vez que ejecuto esta query, si os fijáis en un texto que se llama Estimate Number of Rows to be read, me dice que está leyendo 400.000 filas. Esto me está dando a entender que hay un problema, porque si solamente quiero traerme un registro y o quiero calcular cuántos registros hay, me estoy leyendo toda la tabla. O sea, hay algo que no me cuadra. ¿Vale? Y además el porcentaje que se está llevando es el 92%, es decir, no hay más temas, sino que lo que está haciendo es leyéndose 400.000 filas en cada. Hay una cosa que nos llamó la atención cuando estuvimos trabajando con el cliente y es el convert implicit que veis aquí abajo, ¿vale? Si os fijáis, nos dice, oye, estoy haciendo una conversión implícita, es decir, el texto que tú me envías en la query, lo estoy convirtiendo a una cosa que se llama Unicode, que es nvarchar, ¿vale? Cada vez que hago la operación, ¿vale? Esto nos llamó la atención porque si nos vamos aquí al warning, lo que nos está diciendo es, oye, hay una conversión implícita de nvarchar a otro entorno, que ahora veremos por qué. Y esto lo que está diciendo es que puede afectar al SIG plan. El SIG plan lo que básicamente nos está diciendo con ese texto es que en vez de ir directamente al índice, al valor de ese registro, lo que está haciendo es leerse toda la tabla. Entonces, viendo que tenemos este problema, básicamente lo que hicimos es, vamos a ver cómo está la tabla definida. Vemos que tenemos dos columnas, el ID, y vemos que aquí es el campo que estamos filtrando, Text to Search. Si os fijáis, lo primero es que es un envarchar y lo que quiero mirar también es que tenemos el índice. Si os fijáis, voy a obtener los datos del índice porque podemos sacar las propiedades del índice si nos da el hueco. Si no, pues, bueno, si no lo obtenemos. Vale, sí. Lo que nos está diciendo es que, oye, que sí, que estoy usando el índice, que tengo un índice creado por este campo, y lo que no sé es por qué está haciendo un escaneo cuando realmente eh, tendría que buscarse ese valor. Lo que está dando a entender es que él está haciendo una conversión implícita que lo que le obliga a él es a leer todas las filas. Entonces, viendo que aquí tengo un varchar que estoy convirtiendo en varchar, lo que vimos es, oye, quizás vamos a ver el código porque a lo mejor el parámetro que estás usando es incorrecto, lo estás poniendo con varchar. Entonces, nos fuimos al código y vimos que, si os fijáis en este código, él está poniendo varchar. ¿Vale? Es decir, lo que está haciendo es que él está haciendo los filtros, pero el parámetro, el tipo del parámetro es Unicode, en vez de usarlo, en vez de usar el valor varchar que tenemos en esta tabla. ¿Lo veis? Entonces, lo que va a hacer es, lo que le dijimos es, vamos a hacer una cosa, vamos a parar un momento el proceso, vamos a decirle que vamos a cambiar, en vez de usar este tipo de envarcar, vamos a usar el que viene en tu tabla, o bien podemos hacer dos cosas, o cambiamos este valor, este tipo de parámetro, o bien nos vamos a la base de datos y modificamos su estructura, en vez de que sea varchar, que sea nvarchar. Sabéis que la diferencia entre nvarchar y varchar es que es Unicode. Esto significa que si tú usas nvarchar, que es Unicode, puedes aceptar textos de chinos, digamos, mucho más con 2 bytes, básicamente. Entonces, cada, digamos, letra que tú pongas vas a ocupar 2 bytes en tu base de datos en vez del varchar, que solamente usa 1 byte para representar todo el juego de caracteres. Entonces, le dijimos que lo cambiara. En este caso, decidimos ir por esta vía. Y si os fijáis, si vuelvo a ejecutarlo, vamos a quitar, bueno, tendría que haber quitado todos los puntos de parada,
Pero si os fijáis, el rendimiento es completamente diferente. Antes, si os acordáis, tardaba como unos 300 milisegundos y ahora la ejecución, si os fijáis también, voy a pararlo un momento. Si os fijáis, los tiempos de espera son, pues, primero los bytes son casi los mismos, pero los tiempos de ejecución son 40 milisegundos. 40 milisegundos y ahora mismo es casi siempre deadword, porque realmente estoy trabajando desde casa y me estoy conectando al data center North Europe, ¿vale? Entonces, esto es lo que, digamos, aprendimos a hacer en todo este entorno para poder identificar dónde estaba mi problema. Empezamos desde .NET, nos fuimos al código, fuimos a la base de datos, revisamos lo que pasaba y volvimos al código. Bien, como hemos visto cómo hemos localizado esta query. Adicionalmente, quería enseñaros cosas que también son importantes cuando estás trabajando con problemas de rendimiento con base de datos. Importante, y ya hablaremos en otras sesiones, pues qué son las estadísticas. Es importante que haya una ventana de mantenimiento, un proceso de mantenimiento de actualizar estadísticas, que es la distribución de los datos. Como hemos visto, los índices que faltan. Es importante que todo esto también lo veáis. ¿Cuáles son nuestros pasos, cuáles son nuestras recomendaciones ante un problema de rendimiento? Bueno, lo primero es verificar y actualizar las estadísticas, usar los diagnósticos, luego investigarlo. Como hemos ido ahora mismo a la parte de investigación, hemos visto que no faltaban índices, hemos usado Query Data Store, Query Performance Insight. Hemos ido viendo poco a poco todos los elementos hasta llegar a la parte de soporte. ¿Cuáles son nuestras lecciones aprendidas? Como si os fijáis, tenemos varias. Una de ellas es pues, cómo hemos usado el portal, cómo hemos revisado nuestro código y hemos evitado conversiones implícitas. Lo más importante, yo creo que también, como comentabas al principio, el cliente antes no le daba ningún problema, pero ahora, después de añadir millones de filas, ha empezado a tener problemas. Entonces, muchas veces lo que nuestra recomendación os damos es que, por favor, hagáis un test en avanzado. Es decir, significa, espero que esa tabla va a tener millones de filas, voy a testearlo o de vez en cuando hacer algún proceso de testeo de tu aplicación. Si haces eso, te aseguro que vas a tener muchos menos problemas porque ya has testeado este entorno de antes. Lógicamente, cuando trabajamos con este cliente, es una cosa que no hemos contado, pues le dijimos, oye, tienes un problema de CPU, escala al máximo, pero aún así tenía problemas, ¿vale? Y también, sobre todo, creo que otra lección aprendida es que para ahorrar tu dinero, invertir vuestro tiempo en la parte de diagnóstico y en la parte de codificación. Como ahora mismo los entornos puedes subir y bajar la máquina sin ningún problema, los rendimientos de la máquina. Ahora mismo, si tú inviertes en tiempo de diagnóstico, inviertes tu tiempo en la codificación, estoy seguro que vas a ahorrar dinero y vas a mejorar muchísimo tu rendimiento, ¿vale? Bueno, como hemos mostrado, el tema de la analítica de datos, de las opciones que tenemos de Intelligent Insights, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado. De forma, daros muchísimas las gracias por habernos aguantado durante un ratito más. Y tenéis ahí nuestros datos de contacto. Si tenéis cualquier duda, pregunta, con cualquier cosa, por favor, no dudéis en ponerse en contacto con nosotros, que estaremos más que contentos y felices de poder responderlo. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta otra.